El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando el crujido se transformó en un estruendo ensordecedor. María Rosa sintió como el techo de paja y adobe se desmoronaba sobre sus cabezas, y en una fracción de segundo, que pareció durar una eternidad, jaló a Pedriño contra su pecho mientras gritaba con todas sus fuerzas el nombre de Artur. Luis se lanzó sobre su hijo mayor, cubriéndolo con su cuerpo mientras la estructura que habían llamado hogar durante tantos años se rendía ante el peso implacable del tiempo. El polvo cubría todo. María Rosa tosía sin parar, apretando a su pequeño de 4 años contra ella, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. Cuando finalmente pudo abrir los ojos, vio a Luis incorporándose lentamente, ayudando a Artur a ponerse de pie. El niño de 8 años temblaba, con lágrimas surcando su rostro cubierto de tierra, pero estaba ileso. Todos estaban milagrosamente sin un rasguño, aunque sus ropas estaban destrozadas y sus corazones latían con la fuerza de quien acaba de rozar la muerte. María Rosa miró los escombros de lo que había sido su casa y sintió algo quebrarse dentro de ella. No era miedo ni tristeza lo que invadía su pecho en ese momento. Era una mezcla extraña de alivio por estar vivos y una certeza que la golpeó con más fuerza que cualquier viga caída. Ya no había nada que los atara a ese lugar. El sertón los había dado todo lo que podía dar, y no era suficiente para mantener viva a una familia. Luis caminó entre los escombros, rescatando algunas ollas abolladuras, un par de mantas raídas y la pequeña imagen de madera de San Judas Tadeo que su abuela le había regalado cuando era niño. Sus manos temblaban mientras sostenía esa figura gastada por los años. Levantó la vista hacia María Rosa, y en ese intercambio silencioso de miradas, ambos supieron que había llegado el momento. No podían seguir esperando que las cosas mejoraran. No podían seguir viendo a sus hijos pasar hambre mientras la tierra seca del sertón se negaba a dar frutos. «Nos vamos», dijo Luis con una voz que sonaba diferente, más firme de lo que María Rosa le había escuchado en años. «No sé a dónde, pero nos vamos. Aquí no hay futuro para Pedriño y Artur. No quiero que crezcan como crecí yo, viendo cómo mis padres se mataban trabajando solo para que la sequía se llevara todo cada año». María Rosa asintió mientras limpiaba el polvo del rostro de sus hijos. Pedriño la miraba con esos ojos enormes que todavía no comprendían completamente lo que acababa de suceder. Artur, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en esos minutos. Su mirada tenía esa gravedad que solo aparece cuando un niño es obligado a entender demasiado pronto que la vida puede ser cruel e impredecible. Empacaron lo poco que pudieron salvar en 2 bolsas de tela que habían sobrevivido al derrumbe. María Rosa guardó la única fotografía que tenían, tomada años atrás en la feria del pueblo cuando todavía había dinero para esos lujos. En ella aparecían los 4 sonriendo, con Pedriño siendo apenas un bebé en brazos de su madre. Esa imagen la acompañaría como un recordatorio de que habían sido felices incluso en la pobreza, y que esa felicidad podía encontrarse nuevamente en otro lugar. Antes de partir, Luis se arrodilló frente a sus hijos. Sus rodillas crujieron al doblarse, no por la edad sino por el peso de años de trabajo duro y malnutrición. «Muchachos», les dijo, colocando una mano grande y callosa sobre la cabeza de cada uno, «vamos a caminar mucho. Habrá días difíciles, pero vamos juntos, y mientras estemos juntos, todo va a estar bien. ¿Me entienden?». Artur asintió con solemnidad. Pedriño se aferró a la pierna de su padre, sin entender completamente, pero sintiendo la importancia del momento. María Rosa metió las pocas provisiones que tenían en una de las bolsas: 2 puñados de harina de mandioca, medio bloque de rapadura, una lata oxidada que serviría para cargar agua. Era patéticamente poco para una familia de 4 personas que estaba a punto de lanzarse a lo desconocido. Caminaron todo el primer día bajo un sol que parecía empeñado en castigarlos. La carretera de tierra se extendía ante ellos como una serpiente interminable,
ondulando entre colinas secas donde apenas crecía vegetación. Pedriño se cansó rápidamente y Luis tuvo que cargarlo sobre sus hombros durante horas, sintiendo cómo el peso del niño se sumaba al peso de la responsabilidad que llevaba encima. María Rosa caminaba con Artur de la mano, animándolo con historias inventadas sobre las maravillas que encontrarían al final del camino. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, encontraron un grupo de árboles raquíticos junto a la carretera. Luis improvisó un refugio con las mantas y algunas ramas, creando una pequeña sombra bajo la cual la familia se acurrucó. María Rosa preparó una papilla aguada con la harina de mandioca y el poco agua que les quedaba. No era suficiente para llenar sus estómagos, pero era algo. Esa primera noche, acostados bajo un cielo lleno de estrellas que brillaban con una indiferencia cruel ante su sufrimiento, Luis abrazó a María Rosa. Podía sentir sus costillas a través de la tela delgada de su vestido. Recordó cuando la había conocido, 12 años atrás, en una fiesta del pueblo vecino. Ella había sido la muchacha más bonita que había visto en su vida, con ojos brillantes y una risa que iluminaba cualquier habitación. Ahora, a sus 30 años, las marcas de la pobreza y el trabajo duro estaban grabadas en su rostro como cicatrices invisibles. «¿Crees que hicimos bien?», susurró ella en la oscuridad. «No lo sé», respondió Luis con honestidad, «pero sé que no podíamos quedarnos. Al menos ahora estamos haciendo algo. Al menos estamos intentándolo». El segundo día fue peor que el primero. El agua se terminó antes del mediodía, y el sol del sertón se volvió implacable. Artur comenzó a quejarse de dolor en los pies, pero siguió caminando porque había visto la preocupación en los ojos de sus padres y no quería agregar más peso a sus preocupaciones. Pedriño lloraba de sed, y el sonido de su llanto destrozaba el corazón de María Rosa más que cualquier dolor físico que ella misma pudiera sentir. Cuando ya pensaban que no podrían continuar, vieron a lo lejos una figura que se acercaba. Era un camionero viejo que transportaba bolsas de cemento. Se detuvo al ver a la familia y, sin hacer preguntas, les ofreció agua de su termo y un pedazo de pan duro que tenía guardado. Luis intentó agradecerle con palabras, pero el nudo en su garganta apenas le permitía hablar. «No es nada», dijo el hombre con voz áspera pero amable. «Yo también tuve que salir huyendo de mi tierra hace años. Sé lo que es caminar con hambre y sed. ¿A dónde van?» «A cualquier lugar donde haya trabajo», respondió Luis. El camionero asintió, comprendiendo más de lo que las palabras expresaban. «Sigan por esta carretera otros 2 días. Hay una región de facendas grandes. Siempre están buscando gente para trabajar en la cosecha. No es vida fácil, pero es mejor que morirse de hambre en el sertón». Les dio algo más de agua y se despidió con un apretón de manos que transmitió más solidaridad que 1000 palabras. Mientras el camión desaparecía en una nube de polvo, María Rosa sintió un pequeño destello de esperanza. No estaban completamente solos. Había bondad en el mundo, pequeños milagros en forma de extraños que compartían lo poco que tenían. Los días siguientes se fundieron en una rutina agotadora de caminar, descansar, buscar agua, compartir las migajas de comida que conseguían pedir en las pocas casas que encontraban en el camino. Había momentos en que Luis se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida al sacar a su familia de la única estabilidad que conocían, por precaria que fuera. Pero luego miraba a sus hijos y recordaba cómo Pedriño había llorado de hambre tantas noches, cómo Artur había comenzado a perder esa chispa en los ojos que todos los niños deberían tener, y sabía que no tenía otra opción. Una mañana, cuando el sol apenas estaba saliendo, vieron algo que hizo que sus corazones latieran con renovada esperanza. A lo lejos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, había campos verdes. Verde. Hacía tanto tiempo que no veían ese color en tal abundancia que por un momento pensaron que era un espejismo. Pero a medida que se acercaban, la imagen se volvía más nítida.
hileras interminables de cultivos, árboles frutales cargados, y en el centro de todo, una casa grande de 2 pisos con techo de tejas rojas. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Arthur, señalando los campos. «Es una fazenda, hijo, una grande». Apresuraron el paso, sintiendo que la meta de su viaje de casi una semana finalmente estaba a la vista. A medida que se acercaban, podían ver trabajadores en los campos, algunos cosechando arroz, otros cuidando de las plantaciones de frutas. Era un mundo diferente al que habían dejado atrás, un mundo donde la tierra respondía al trabajo con generosidad. Al llegar a la entrada principal de la fazenda, fueron interceptados por un capataz que los miró con desconfianza. Luis se quitó el sombrero, un gesto de respeto que había aprendido de su padre, y comenzó a explicar su situación. El capataz los escuchó con expresión impasible, masticando un palillo de dientes. «Esperen aquí», dijo finalmente, y se dirigió hacia la casa grande. Los minutos que siguieron se sintieron como horas. María Rosa intentaba arreglar sus ropas harapientas y limpiar el polvo del camino de los rostros de sus hijos. Luis se pasaba las manos por el cabello, nervioso, rezando en silencio a todos los santos que conocía. Cuando el capataz regresó, venía acompañado de un hombre de unos 60 años, de porte distinguido, pero con la piel curtida por años bajo el sol. Era el facendeiro, el dueño de esas tierras que parecían infinitas. Se detuvo frente a Luis y lo miró de arriba a abajo, evaluándolo con ojos que habían visto miles de historias similares. «El capataz me contó que vienen de lejos», dijo el hombre con voz grave. «¿De dónde exactamente?» Luis tragó saliva. «Del sertón, señor. Nuestra casa se derrumbó. No teníamos nada allá, solo tierra seca y hambre. Vine buscando una oportunidad para trabajar, para darle un futuro a mis hijos». El facendeiro asintió lentamente, sus ojos pasando de Luis a María Rosa, luego a los 2 niños que se aferraban a las piernas de sus padres. Había algo en la mirada de ese hombre que Luis no podía descifrar completamente. ¿Era compasión? ¿Lástima? ¿Simple pragmatismo de alguien que necesitaba brazos para trabajar? «¿Sabes algo de cultivo de arroz?», preguntó el facendeiro. «Sé trabajar duro, señor. Puedo aprender lo que sea necesario. Tengo buenas manos y espalda fuerte», respondió Luis, intentando sonar confiado a pesar del cansancio que pesaba sobre cada palabra. El facendeiro se rascó la barbilla, pensativo. Luego miró a María Rosa. «¿Y usted, señora, sabe cocinar? ¿Limpiar?» María Rosa dio un paso al frente, con la cabeza en alto a pesar de su vestido rasgado y sucio. «Sí, señor. Sé cocinar bien, aunque con poco. Sé mantener una casa limpia y cuidar de todo lo que sea necesario». Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro del facendeiro. «Doña Neide, mi esposa, está necesitando ayuda en la casa grande. Tiene que preparar comida para los trabajadores y ya no puede sola. Sus rodillas no son lo que eran». Se volvió hacia el capataz. «¿Cuántos hombres tenemos ahora en la cosecha?» «22, señor. Pero para la próxima semana necesitaremos al menos 30 cuando empecemos con los campos del norte». El facendeiro volvió su atención a Luis. «Estamos entrando en la temporada alta de cosecha de arroz. Si demuestras que puedes trabajar duro, hay lugar para ti. Y si tu esposa puede ayudar a doña Neide, también hay lugar para ella». Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. «Tengo algunas casitas donde viven trabajadores que tienen familia lejos. Una está vacía ahora. Pueden quedarse ahí mientras trabajen aquí». Luis sintió que las rodillas se le doblaban. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantenerse de pie. María Rosa se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo de alivio. No podían creer lo que estaban escuchando. Después de tantos días de incertidumbre, de hambre, de no saber si llegarían a algún lugar o simplemente caerían muertos en el camino, ahí estaba la respuesta a sus oraciones más desesperadas. «No,
No sé cómo agradecerle, señor, balbuceó Luis, sintiendo lágrimas ardientes en sus ojos. Le juro por mis hijos que no se va a arrepentir. Voy a trabajar más duro que cualquier hombre que tenga aquí. El facendeiro levantó una mano. Las palabras no significan nada. El trabajo sí. Les voy a dar una oportunidad porque veo que vienen huyendo de una vida que no les dejaba otra opción. Pero aquí también hay reglas. Se trabaja de sol a sol durante la cosecha. Se respeta la tierra y a los demás trabajadores. Y se cuida de lo que se les doña. ¿Entendido? Sí, señor. Completamente entendido, respondió Luis, asintiendo vigorosamente. El facendeiro llamó al capataz. Joao, llévalos a la casa número 7, que se limpien y descansen hoy. Mañana empiezan. Luis irá contigo a los campos y María Rosa irá con doña Neide a la casa grande. Siguieron a Joao por un camino de tierra que bordeaba los campos de arroz. Pedriño iba sobre los hombros de Luis nuevamente, pero esta vez el peso se sentía más ligero. Artur caminaba al lado de su madre, mirando todo con ojos enormes, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. En pocos minutos, su vida había cambiado completamente. La casita número 7 no era grande, pero comparada con lo que habían perdido en el sertón, parecía un palacio. Tenía paredes sólidas de ladrillo, un techo de zinc que no amenazaba con derrumbarse, 2 pequeñas habitaciones, una cocina con fogón de leña y hasta un baño rudimentario pero funcional. Había una cama doble en una habitación y 2 catres en la otra. No había lujos, pero había solidez, había protección, había la promesa de algo mejor. María Rosa entró primero, caminando lentamente por el espacio vacío, tocando las paredes como si temiera que desaparecieran si dejaba de confirmar su existencia. Luis la siguió, dejando que Pedriño bajara de sus hombros para explorar junto con su hermano. Por un momento, los 2 adultos simplemente se quedaron ahí parados en medio de esa casa simple, mirándose el uno al otro, sin poder articular las emociones que los abrumaban. Entonces María Rosa comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Luis la abrazó, sintiendo cómo su cuerpo delgado temblaba contra el suyo, y entonces él también comenzó a llorar. Lloraron por los años de lucha, por la casa que se había derrumbado, por las noches de hambre, por el miedo que habían sentido en la carretera, por la incertidumbre que los había perseguido cada kilómetro del camino. Pero también lloraron de gratitud, de esperanza, de la posibilidad de que quizás, solo quizás, sus hijos podrían tener una vida mejor que la que ellos habían conocido. Esa noche durmieron en una cama real por primera vez en más de una semana. El colchón era delgado y viejo, pero para ellos era como dormir en nubes. Pedriño y Artur se quedaron dormidos casi instantáneamente en sus catres, agotados por los días de caminata, pero con las barriguitas finalmente llenas, gracias a la comida que Joao les había traído antes de irse: arroz blanco, frijoles negros, un pedazo de carne seca y hasta un poco de pan fresco. Luis y María Rosa se quedaron despiertos un rato más, acostados en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de sus hijos en la habitación contigua. Luis tomó la mano de su esposa entre las suyas, entrelazando sus dedos. «Mañana empieza todo», susurró él. «Sí», respondió ella, «y esta vez vamos a lograrlo. Esta vez las cosas van a ser diferentes». Luis quería creerle. Quería creer que habían dejado atrás lo peor, que el camino de ahora en adelante sería más fácil. Pero había una parte de él, endurecida por años de decepciones, que no se atrevía a esperanzarse demasiado. La vida les había enseñado que las cosas buenas podían desaparecer tan rápido como aparecían. Pero por ahora, por esta noche, se permitió el lujo de la esperanza. Se permitió imaginar un futuro donde sus hijos irían a la escuela, donde habría comida en la mesa todos los días, donde María Rosa volvería a tener esa chispa en los ojos que él tanto amaba.
En la habitación de al lado, Arthur también estaba despierto. Miraba el techo de zinc, escuchando los sonidos de la noche del campo, grillos cantando, el viento soplando suavemente entre los árboles, el ladrido lejano de un perro. Era diferente a los sonidos del sertón. Aquí había vida, había movimiento, había la promesa de algo nuevo. Su mano buscó la de su hermano menor en el catre contiguo. Pedriño se removió en sueños, pero no despertó. «Todo va a estar bien», susurró Arthur en la oscuridad, no sabiendo si se lo decía a su hermano, a sí mismo o a la vida en general. «Todo va a estar bien». Y en ese momento, en esa casa simple, en medio de una facenda que aún no conocían, rodeados de incertidumbres pero también de posibilidades, la familia que había perdido todo estaba a punto de descubrir que a veces los finales más dolorosos son simplemente el comienzo de historias que nunca imaginaron poder vivir. El canto del gallo despertó a Luis antes del amanecer. Por un instante de confusión, no supo dónde estaba. Luego la memoria regresó como una ola cálida, la facenda, la casa, la oportunidad. Se levantó con cuidado para no despertar a María Rosa, quien dormía profundamente por primera vez en semanas, y se vistió con la misma ropa raída que llevaba días usando. Tendría que pedir prestado o trabajar para conseguir algo mejor. Afuera, el aire fresco de la mañana lo golpeó en el rostro. El cielo todavía conservaba ese tono violeta previo al amanecer, y las estrellas se apagaban lentamente. Luis caminó hacia donde recordaba haber visto una bomba de agua la noche anterior. Se lavó la cara y el torso con el agua helada, sintiendo cómo el frío le despejaba cualquier resto de sueño. Joao apareció pocos minutos después, caminando con la seguridad de quien conoce cada centímetro de esa tierra. Era un hombre de unos 45 años, con la piel oscurecida por el sol y manos que contaban historias de décadas de trabajo duro. «Buenos días», saludó Luis, enderezando la espalda. «Madrugas». «Eso es bueno», respondió Joao sin sonreír, pero su tono era menos severo que el día anterior. «Vamos. Te voy a mostrar cómo funciona esto antes de que lleguen los demás». Caminaron hacia los campos de arroz que se extendían en terrazas cuidadosamente niveladas. Joao explicaba mientras caminaba, señalando diferentes secciones, hablando sobre tiempos de cosecha, técnicas de corte, la importancia de no dañar las raíces para la próxima siembra. Luis absorbía cada palabra como una esponja. No podía permitirse el lujo de cometer errores. «El trabajo es pesado», advirtió Joao, deteniéndose al borde de uno de los campos. «Estarás agachado la mayor parte del día, cortando, amarrando, cargando. Algunos hombres no aguantan ni la primera semana. Sus espaldas se rinden o simplemente se dan cuenta de que no es para ellos». «Voy a aguantar», dijo Luis con firmeza. «No tengo otra opción». Joao lo miró con una expresión que podría haber sido respeto o simplemente reconocimiento de una verdad compartida. «Eso es lo que dicen todos. Ya veremos». Los otros trabajadores comenzaron a llegar cuando el sol pintaba el horizonte de naranja y dorado. Eran 22 hombres de todas las edades, desde jóvenes de 16 años hasta veteranos de 60 que aún podían trabajar. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con indiferencia. Luis entendió inmediatamente que tendría que ganarse su lugar entre ellos. No bastaba con que el facendeiro le hubiera dado una oportunidad, tenía que demostrar que merecía estar ahí. Le dieron una hoz con mango de madera, gastado por miles de manos que la habían usado antes que él. El filo brillaba bajo la luz creciente del sol. Joao le mostró la técnica: cortar cerca de la base, un movimiento limpio y rápido, juntar los tallos en manojos, amarrarlos con fibra vegetal. Parecía simple cuando Joao lo hacía, sus movimientos fluidos como una danza que había perfeccionado durante años. Cuando Luis intentó hacerlo, descubrió que nada era tan simple como parecía. Sus primeros cortes fueron torpes, desperdiciando tallos. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, pero no a este trabajo específico, comenzaron a formarse ampollas antes de la primera hora.
Su espalda protestaba con cada inclinación, sus piernas temblaban con el esfuerzo de mantener una posición medio agachada durante períodos prolongados. Pero Luis no se detuvo, ni siquiera cuando las ampollas reventaron y sus manos comenzaron a sangrar ligeramente, ni siquiera cuando su espalda gritaba por un descanso. Observaba a los hombres a su alrededor, estudiaba sus movimientos, ajustaba su técnica. Lentamente, muy lentamente, comenzó a encontrar un ritmo. A media mañana, Joao pasó inspeccionando el trabajo. Se detuvo frente a la fila de Luis, examinando los manojos amarrados. No dijo nada, pero asintió brevemente antes de continuar. Para Luis, ese pequeño gesto significó el mundo. Mientras tanto, en la casa grande, María Rosa estaba viviendo su propia iniciación. Doña Neide resultó ser una mujer de 65 años, pequeña pero con una presencia que llenaba cualquier habitación. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y ojos que no perdían detalle de nada. «Así que tú eres María Rosa», dijo cuando la joven llegó a la cocina, llevando a Pedriño de la mano. Artur se había quedado explorando cerca de la casa número 7, prometiendo no alejarse. «El señor me dijo que sabes cocinar». «Sí, señora», respondió María Rosa, manteniendo la mirada baja en señal de respeto. «Mírame cuando hables», ordenó doña Neide, pero su voz no era cruel. «Aquí trabajamos duro pero con dignidad. No necesitas mirar al suelo a menos que estés buscando algo que se te cayó». María Rosa levantó la vista, encontrándose con unos ojos que sorprendentemente mostraban calidez bajo esa apariencia severa. «Tenemos que preparar almuerzo para 30 personas. Arroz, frijoles, carne guisada, ensalada de repollo y pan. ¿Puedes ayudarme con eso?» «Sí, señora, por supuesto». Doña Neide señaló un rincón de la cocina donde había algunos juguetes viejos de madera. «Tu pequeño puede quedarse ahí, no lo voy a echar. Los niños son parte de la vida, y sería tonta si pensara que una madre puede concentrarse cuando está preocupada por dónde está su hijo». María Rosa sintió un nudo de gratitud en la garganta. Instaló a Pedriño en el rincón con los juguetes y se arremangó para trabajar. La cocina de la casa grande era enorme comparada con cualquier cosa que hubiera conocido. Había ollas gigantes, fogones múltiples, una despensa llena de ingredientes que ella solo había visto en sueños. Doña Neide no perdió tiempo en poner a prueba a su nueva ayudante. Le pidió que picara cebollas y observó la velocidad y precisión de sus cortes. Le pidió que condimentara la carne y probó el resultado con expresión crítica. Cada tarea era una pequeña evaluación, y María Rosa lo sabía. Se concentró como nunca antes, poniendo toda su atención en cada detalle. «No está mal», comentó doña Neide después de probar el guiso. «Necesita un poco más de sal y ajo, pero no está mal para alguien que probablemente nunca cocinó con tanta abundancia de ingredientes». María Rosa sintió que había pasado algún tipo de examen importante. A medida que avanzaba la mañana, doña Neide comenzó a hablar más, contando historias sobre la fazenda, sobre los trabajadores que habían pasado por ahí a lo largo de los años. Había una soledad en esa mujer mayor que María Rosa reconoció, la soledad de alguien que había trabajado tanto durante toda su vida que había olvidado cómo era tener simplemente una conversación con otra persona. «¿Hace cuánto que trabajas aquí?», se atrevió a preguntar María Rosa mientras amasaban pan. «42 años», respondió doña Neide sin levantar la vista de la masa. «Llegué a esta fazenda cuando tenía tu edad. Era la hija del cocinero anterior. Conocí al señor cuando él todavía era un muchacho ayudando a su padre. Me casé con uno de los trabajadores, tuve hijos aquí, los crié aquí. Mi esposo murió hace 10 años. Los hijos se fueron a la ciudad buscando otras vidas». Su voz se suavizó apenas perceptiblemente. «Ahora solo tengo esta cocina y estos campos». María Rosa vio en doña Neide un reflejo de lo que ella misma podría haber sido si se hubieran quedado en el sertón.
una mujer gastada por los años, atada a un lugar por necesidad más que por elección. Pero también vio fortaleza, dignidad, la capacidad de encontrar propósito incluso cuando todo lo demás se había ido. El mediodía llegó con el sonido de la campana que llamaba a los trabajadores para el almuerzo. Los hombres llegaron en grupos, cansados, sudorosos, hambrientos. Se lavaban en las bombas de agua y formaban fila con platos de metal abollado. María Rosa y doña Neide servían generosas porciones de comida caliente y abundante. Cuando Luis llegó a la fila, sus ojos se encontraron con los de María Rosa por un instante. Él sonrió, a pesar del cansancio evidente en cada línea de su rostro. Ella le sirvió una porción extra de carne, un pequeño gesto de amor que nadie más notaría. Él tomó su plato y fue a sentarse bajo un árbol grande donde los otros trabajadores comían y conversaban. «Tu esposo trabajó bien esta mañana», comentó doña Neide, observando la escena. «Joao me contó. Dice que tiene manos torpes todavía, pero espíritu fuerte. Eso es lo que importa. Las manos se entrenan, el espíritu no». María Rosa sintió un orgullo que le llenó el pecho. Miró a Luis desde la distancia, viendo cómo comía con el hambre de quien había gastado cada gramo de energía en el trabajo. A su lado, otros trabajadores charlaban, y aunque Luis no participaba mucho en la conversación, estaba ahí, parte de algo más grande que él mismo. Las semanas siguientes establecieron un patrón de vida que la familia abrazó con una mezcla de gratitud y determinación. Luis salía antes del amanecer y regresaba al atardecer, con las manos cada vez más callosas, la espalda cada vez más fuerte, los movimientos cada vez más precisos. María Rosa pasaba los días en la cocina de la casa grande, aprendiendo de doña Neide no solo a cocinar para multitudes, sino también sobre hierbas medicinales, sobre cómo administrar una despensa, sobre la economía de una fazenda que funcionaba como un mundo pequeño y autosuficiente. Pedriño pasaba sus días jugando en el rincón de la cocina o explorando los alrededores de la casa grande bajo la mirada vigilante de su madre. Artur había comenzado a hacer pequeñas tareas. Ayudaba a llevar agua, barría los patios, aprendía los nombres de las plantas y los árboles. El niño absorbía todo como una esponja, haciendo preguntas constantes que a veces molestaban, pero más frecuentemente entretenían a los trabajadores más viejos. Un domingo, el único día de descanso en la semana, la familia caminó por los límites de la fazenda. Luis quería que sus hijos vieran la extensión de las tierras, quería que entendieran la magnitud del lugar que ahora llamaban hogar. Caminaron por campos de arroz que ondulaban como olas verdes bajo el viento, pasaron por huertos de mangos y guayabas, vieron el río que irrigaba toda la propiedad. «Papá, ¿todo esto es del Señor?», preguntó Artur, maravillado. «Sí, hijo. Él y su familia han trabajado esta tierra durante generaciones. ¿Nosotros algún día podremos tener algo así?». Luis se detuvo, considerando la pregunta de su hijo. La respuesta honesta era probablemente no. Las personas como ellos no se convertían en dueños de facendas, pero miró a Artur, vio la esperanza en sus ojos y no tuvo corazón para aplastar esos sueños. «Quizás no esto exactamente», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado, «pero si trabajas duro, si estudias, si te haces valioso, puedes tener una vida buena, mejor que la que yo tuve, mejor que la que tuvieron tus abuelos. Ese es el punto, ¿entiendes? Cada generación debe tener un poquito más que la anterior». Artur asintió, aunque Luis no estaba seguro de cuánto realmente entendía el niño de 8 años. Pero la semilla estaba plantada. La idea de que el futuro no tenía que ser una repetición del pasado. María Rosa caminaba unos pasos atrás, con Pedriño sobre su cadera. El niño había engordado un poco en estas semanas de comida regular. Sus mejillas habían perdido esa apariencia hundida. Sus ojos brillaban con más vida. Ella misma había notado cambios en su propio cuerpo.
Sus brazos tenían más fuerza de tanto amasar y cargar ollas pesadas. Su rostro había recuperado algo de color. No se habían vuelto ricos de repente, pero habían dejado de ser pobres de la manera más desesperada. Esa noche, sentados afuera de su casita bajo un cielo lleno de estrellas, Luis tocó su armónica. Era una vieja armónica que había pertenecido a su padre, uno de los pocos objetos que habían sobrevivido al derrumbe de su casa en el sertón. Hacía semanas que no la tocaba, guardada en el fondo de su bolsa, esperando un momento en que tuviera suficiente energía y espíritu para hacer música. Las notas flotaban en el aire nocturno, melodías simples que hablaban de nostalgia, pero también de esperanza. Otros trabajadores salieron de sus casitas atraídos por la música. Algunos trajeron sus propios instrumentos, una guitarra con cuerdas viejas, un tambor improvisado. Pronto había una pequeña reunión, con música y conversación fluyendo naturalmente. Fue en esos momentos cuando Luis y María Rosa comenzaron a sentir que no solo habían encontrado trabajo, sino comunidad. Estos hombres y mujeres que trabajaban la tierra, que luchaban cada día, que compartían las mismas esperanzas y miedos, se estaban convirtiendo en algo más que simples compañeros de trabajo. Se estaban convirtiendo en familia extendida. Entre los trabajadores había un hombre llamado Sebastião, unos 10 años mayor que Luis, que se convirtió en una especie de mentor. Sebastião había llegado a la fazenda 15 años atrás en circunstancias similares, huyendo de la pobreza y buscando oportunidades. Ahora era uno de los trabajadores más respetados, alguien a quien João consultaba sobre decisiones importantes relacionadas con los cultivos. La clave es hacerte indispensable, le aconsejó Sebastião una tarde mientras descansaban brevemente bajo la sombra de un árbol. No basta con trabajar duro. Todos aquí trabajan duro. Tienes que aprender cosas que otros no saben. Entender la tierra, predecir el clima, saber cuándo una planta está enferma antes de que sea obvio. Esas son las cosas que hacen que te necesiten. Luis escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Comenzó a prestar más atención a detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. El color de las hojas, la humedad del suelo, los patrones del viento. Hacía preguntas, muchas preguntas, a veces tantas que molestaba a los trabajadores más viejos. Pero no le importaba. Había entendido algo fundamental. El conocimiento era el único capital real que alguien como él podía acumular. Una tarde, casi 2 meses después de su llegada, el facendeiro caminó por los campos inspeccionando el progreso de la cosecha. Se detuvo donde Luis trabajaba, observándolo en silencio durante varios minutos. Luis sintió la mirada, pero no se detuvo, manteniendo su ritmo constante de corte y amarrado. «¿Cómo van las cosas?», preguntó finalmente el facendeiro. Luis se incorporó, limpiándose el sudor de la frente. «Bien, señor. Estoy aprendiendo mucho. João dice que tienes buenas manos ahora. Dice que aprendes rápido». El facendeiro hizo una pausa. «¿Sabes leer?». La pregunta tomó a Luis por sorpresa. «Un poco, señor. Lo básico. Mi madre me enseñó cuando era niño». «Estamos pensando en implementar un nuevo sistema de registro para la cosecha. Necesitamos alguien que pueda llevar cuenta de lo que se produce en cada sección, la calidad, las fechas. Es responsabilidad extra, pero viene con un poco más de pago. ¿Te interesaría?». Luis sintió su corazón acelerarse. «Sí, señor, me interesaría mucho». «Bueno, habla con João mañana. Te va a explicar lo que necesitamos». El facendeiro comenzó a alejarse, pero se detuvo y se volvió. «Tu esposa también está haciendo buen trabajo. Doña Neide dice que tiene manos mágicas con la comida. Los hombres están más contentos desde que ella está ayudando en la cocina». Después de que el facendeiro se fue, Luis se quedó parado en medio del campo, con la hoz todavía en la mano, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Una responsabilidad extra, más pago, reconocimiento.
Era más de lo que se había atrevido a esperar cuando llegaron a esta fazenda hace 2 meses, con nada más que las ropas rotas que llevaban puestas. Esa noche, cuando le contó a María Rosa sobre la conversación, ella lo abrazó con tanta fuerza que casi le quitó el aire. «Lo estamos logrando», susurró contra su pecho. «Luis, realmente lo estamos logrando». Pero la vida, como Luis había aprendido dolorosamente a lo largo de los años, nunca era simple ni predecible. Justo cuando las cosas parecían estar mejorando, cuando finalmente habían encontrado algo parecido a la estabilidad, el universo recordó que siempre había pruebas más difíciles esperando. Pedriño comenzó a enfermarse. Al principio parecía solo un resfriado común. El niño tosía un poco, tenía la nariz congestionada. María Rosa le preparó tés de hierbas que doña Neide le había enseñado. Pero después de 3 días, la tos empeoró. Pedriño comenzó a tener fiebre, su pequeño cuerpo ardiendo durante la noche mientras María Rosa lo mecía, cantándole canciones de cuna con voz quebrada por la preocupación. Luis sugirió llevar al niño con el médico del pueblo más cercano, pero eso significaba un día de trabajo perdido y dinero que apenas tenían. Además, el pueblo estaba a varios kilómetros de distancia. Decidieron esperar un día más, esperando que la fiebre cediera. No cedió. Empeoró. La 4ª noche, Pedriño comenzó a delirar, llamando por su madre con voz débil, diciendo cosas sin sentido. María Rosa no durmió nada, sentada al lado de su hijo, refrescando su frente con paños húmedos, rezando a todos los santos que conocía. Al amanecer, Luis tomó una decisión. No importaba el trabajo, no importaba el dinero, no importaba nada excepto su hijo. Le pidió permiso a Joao para ausentarse, explicando la situación. Para su sorpresa, Joao no solo le dio permiso, sino que le prestó su bicicleta vieja para que pudiera llegar más rápido al pueblo. Luis pedaleó como nunca en su vida, con Pedriño envuelto en una manta contra su pecho. El niño pesaba tan poco que era aterrador. María Rosa se quedó atrás con Artur, incapaz de hacer el viaje, pero muerta de preocupación, esperando noticias que parecían tardar una eternidad en llegar. El médico del pueblo era un hombre mayor con anteojos gruesos y manos temblorosas pero sabias. Examinó a Pedriño con cuidado mientras Luis esperaba con el corazón en la garganta, rezando en silencio, haciendo promesas a Dios que sabía que probablemente no podría cumplir, pero que hacía de todas formas porque eso es lo que hacen los padres desesperados. «Es neumonía», dijo finalmente el médico, quitándose los anteojos para limpiarlos. «No es grave todavía, pero puede volverse seria si no se trata. Necesita antibióticos, reposo completo, mucho líquido». Luis sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Cuánto cuestan los antibióticos?» El médico mencionó una cantidad que para la mayoría de la gente era razonable, pero para Luis representaba más de una semana de salario. Tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándolo. No tenía ese dinero. Acababan de llegar, apenas estaban comenzando a recuperarse. «Doctor, yo no tengo todo ese dinero ahora mismo», admitió, odiándose a sí mismo por tener que decir esas palabras. «¿Puedo trabajar para usted? ¿Hacer algo a cambio?» El médico lo miró durante un largo momento. Había visto esta escena miles de veces. Padres desesperados, niños enfermos, la cruel intersección de necesidad y pobreza. Suspiró profundamente. «¿De qué facenda vienes?» «La de don Joaquín, señor». El médico asintió, reconociendo el nombre. «Conozco a don Joaquín desde hace 30 años. Es un buen hombre». Se levantó y fue hacia un armario, sacando frascos de medicamento. «Dale esto a tu hijo 3 veces al día durante 10 días. No te saltes ninguna dosis, ¿entiendes? Aunque se sienta mejor después de unos días, completa el tratamiento». «Sí, señor, pero ¿el dinero?» «Págame cuando puedas,
y dile a don Joaquín que el doctor Silva mandó saludos. El médico empacó los medicamentos en una bolsa de papel. Ahora vete, ese niño necesita empezar el tratamiento lo antes posible. Luis sintió lágrimas ardientes en sus ojos. Gracias, doctor. No sabe lo que esto significa para mí. Sí lo sé, respondió el médico con voz cansada. Por eso lo hago. El viaje de regreso fue más lento. Luis no podía pedalear tan rápido con Pedriño en sus brazos, y además el agotamiento emocional pesaba sobre él como una montaña. Pero llevaba esperanza en forma de medicamentos en su bolsillo, y eso hacía que cada pedaleo valiera la pena. María Rosa los estaba esperando en la entrada de su casita. En el momento en que vio a Luis con Pedriño, corrió hacia ellos. Luis le explicó todo mientras caminaban hacia adentro: el diagnóstico, los medicamentos, la bondad inexplicable del doctor. Esa noche administraron la primera dosis de antibiótico. Pedriño hizo una mueca ante el sabor amargo, pero lo tragó. María Rosa lo acostó en la cama que compartía con Luis, decidiendo que ella dormiría en el suelo al lado para poder vigilarlo durante la noche. Luis no discutió. Sabía que no había forma de convencer a una madre de alejarse de su hijo enfermo. A la mañana siguiente, Luis se levantó temprano como siempre. María Rosa protestó, diciéndole que descansara después del viaje de ayer, pero él negó con la cabeza. Ahora tengo una deuda con el doctor. Necesito trabajar más, no menos. Antes de ir a los campos, Luis fue a buscar al facendeiro. Lo encontró en el establo, supervisando el cuidado de los caballos. Con voz humilde, Luis le contó todo: la enfermedad de Pedriño, el viaje al pueblo, la generosidad del doctor, la deuda que ahora tenía. Don Joaquín escuchó en silencio, acariciando el cuello de uno de los caballos. Cuando Luis terminó, el facendeiro asintió pensativo. El doctor Silva es buena gente. Ha ayudado a muchos de mis trabajadores a lo largo de los años. Hizo una pausa. ¿Cuánto le debes? Luis mencionó la cantidad. Don Joaquín sacó su billetera y contó el dinero. Toma esto. Ve a pagar al doctor cuando tengas oportunidad. Señor, yo no puedo aceptar esto sin... No es un regalo, interrumpió don Joaquín. Lo voy a descontar de tu salario durante los próximos meses. Pequeñas cantidades para que no te quedes sin nada. Considera esto un adelanto. Luis tomó el dinero con manos temblorosas. No sé cómo agradecerle, señor. Trabaja bien. Cuida de tu familia. Esa es toda la gratitud que necesito. Don Joaquín se dio vuelta para seguir con sus tareas, señal de que la conversación había terminado. Durante los siguientes 10 días, la vida de la familia giró alrededor de Pedriño. María Rosa seguía las instrucciones del doctor al pie de la letra, administrando los medicamentos en los horarios exactos, preparando caldos nutritivos, manteniendo al niño descansando aunque él protestara que ya se sentía mejor. Doña Neide le daba permiso para llegar tarde a la cocina o irse temprano cuando era necesario. Los niños son lo primero, decía simplemente. El trabajo puede esperar. Lentamente, milagrosamente, Pedriño comenzó a mejorar. La fiebre bajó. La tos se volvió menos frecuente y menos violenta. El color regresó a sus mejillas. Para el 8º día, estaba jugando nuevamente con sus juguetes de madera, aunque María Rosa no le permitía salir de la casa todavía. Artur, que había estado callado y preocupado durante toda la enfermedad de su hermano, finalmente volvió a ser el mismo. Una tarde, mientras ayudaba a uno de los trabajadores a reparar una cerca, preguntó: ¿por qué la gente se enferma? El trabajador, un hombre llamado Roberto que tenía 3 hijos propios, consideró la pregunta. Porque somos humanos, muchacho. Nuestros cuerpos no son perfectos, a veces fallan, pero eso es también lo que hace que la vida sea preciosa. Sabemos que es frágil, entonces la cuidamos más. Artur pensó en esto durante mucho tiempo.
Esa noche se acercó a la cama donde Pedriño estaba durmiendo y tocó suavemente la cabeza de su hermano menor. «No te vuelvas a enfermar», susurró. Me asusté mucho. Cuando Pedriño finalmente completó el tratamiento y el doctor confirmó que estaba completamente recuperado, la familia sintió como si hubieran pasado por una guerra y emergido victoriosos. Luis pagó al doctor con el dinero que don Joaquín le había adelantado, y el médico aceptó con un simple apretón de manos y una advertencia de cuidar mejor la salud de los niños. Las semanas se convirtieron en meses. La temporada de cosecha de arroz terminó y comenzó otra de preparación de la tierra para la próxima siembra. Luis había demostrado ser tan valioso que Joao comenzó a darle tareas de más responsabilidad, supervisar pequeños grupos de trabajadores, llevar registros detallados, incluso opinar sobre decisiones relacionadas con qué secciones plantar primero. María Rosa se había vuelto indispensable en la cocina. Había desarrollado una relación especial con doña Neide, quien comenzó a enseñarle no solo a cocinar, sino también a leer mejor y hacer cuentas básicas. Una mujer que sabe números nunca será completamente pobre, decía doña Neide mientras le mostraba cómo llevar inventario de la despensa. Una tarde de domingo, mientras la familia caminaba por los campos después de misa en la pequeña capilla de la fazenda, encontraron a Sebastião sentado bajo un árbol, fumando su pipa y mirando el horizonte con expresión pensativa. «¿Puedo sentarme?», preguntó Luis. «Es tierra del patrón, no mía, pero no creo que le importe», respondió Sebastião con una sonrisa. Luis se sentó a su lado mientras María Rosa y los niños continuaban caminando un poco más adelante. «¿En qué piensas?», preguntó Luis. «En el tiempo», respondió Sebastião, echando humo por la nariz. «Cuando llegué aquí, era un hombre joven como tú. Pensaba que esto sería temporal, solo hasta juntar suficiente dinero para comprar mi propio pedazo de tierra. 15 años después, todavía estoy aquí. ¿Te arrepientes?». Sebastião consideró la pregunta. «No exactamente. Tengo un techo sobre mi cabeza, comida en mi mesa, respeto de los demás trabajadores. Mis hijos crecieron aquí, y aunque no tengo tierra propia, ellos tuvieron oportunidades que yo nunca tuve. Mi hijo mayor está estudiando contabilidad en la ciudad. Mi hija se casó con un maestro de escuela. Eso lo habría logrado si hubiera insistido en ser dueño de tierra». Se encogió de hombros. «¿Quién sabe?». «¿Qué quieres decirme realmente?», preguntó Luis, reconociendo que había una lección en esas palabras, que a veces el camino que planeamos no es el que terminamos recorriendo, y eso no es necesariamente malo. Sebastião lo miró directamente. «Veo cómo trabajas, Luis. Veo cómo estudias todo, cómo haces preguntas, cómo te esfuerzas por ser mejor cada día. Eso es bueno, pero no te obsesiones tanto con el futuro que olvides disfrutar lo que tienes ahora. Tienes una esposa que te ama, hijos sanos, trabajo honesto. Eso es más de lo que muchos hombres tienen». Luis asintió lentamente. Había verdad en esas palabras. Desde que llegaron a la fazenda, había estado tan enfocado en mejorar, en avanzar, en asegurar el futuro, que a veces olvidaba simplemente estar presente en el momento. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Luis y María Rosa se sentaron afuera de su casa, mirando las estrellas como habían hecho tantas noches. Pero esta vez, Luis no estaba pensando en el mañana. Estaba simplemente ahí, sintiendo la mano de María Rosa en la suya, escuchando los sonidos de la noche, agradecido por este momento específico en el tiempo. «¿Sabes qué?», dijo María Rosa de repente. «Hoy doña Neide me dijo algo interesante. Me dijo que don Joaquín está pensando en abrir una pequeña tienda aquí en la fazenda, para que los trabajadores no tengan que ir hasta el pueblo por cosas básicas. Necesitaría a alguien que la maneje». «¿Y?», me preguntó si yo estaría interesada. Luis se incorporó, mirándola. «¿En serio? ¿Qué le dijiste?». «Que necesitaba pensarlo, que hablaría contigo primero». María Rosa sonrió. «Pero Luis, sería una oportunidad increíble. Podría aprender sobre comercio, sobre manejo de dinero.
Sería trabajo diferente a la cocina. Pero ¿qué pasaría con doña Neide? ¿Quién la ayudaría? Ella dice que ya es tiempo de que alguien más joven tome su lugar en la cocina. Está cansada, aunque nunca lo admite directamente. Y hay una muchacha nueva que llegó la semana pasada con su familia. Aparentemente cocina muy bien. Luis pensó en esto. Otra oportunidad. Otra puerta abriéndose. Era como si el universo finalmente hubiera decidido que habían sufrido suficiente y ahora estaba compensando con pequeños regalos de esperanza. Deberías hacerlo, dijo finalmente. Si es lo que quieres, deberías hacerlo. María Rosa lo abrazó. Aquí en el canal Historias Narradas, siempre hemos creído que las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias cuando se les da la oportunidad. Y creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. María Rosa comenzó a trabajar en la pequeña tienda que don Joaquín estableció en uno de los edificios antiguos de la fazenda. Al principio era un espacio modesto con solo lo básico: jabón, fósforos, tela, hilo, algunos alimentos no perecederos. Pero María Rosa lo organizó con cuidado, aprendiendo rápidamente cómo llevar inventario, cómo tratar con los trabajadores que venían a comprar, cómo manejar el dinero y hacer cuentas. Luis continuó subiendo en la jerarquía informal de los trabajadores. No tenía un título oficial, pero todos sabían que era la mano derecha de Joao. Cuando había problemas en los campos, cuando se necesitaban decisiones rápidas, cuando un trabajador nuevo necesitaba entrenamiento, Luis estaba ahí. Artur comenzó a ir a una pequeña escuela que un grupo de trabajadores había organizado para sus hijos. No era una escuela formal con maestros certificados, pero un joven estudiante universitario que trabajaba en la fazenda durante las vacaciones les enseñaba a leer, escribir y hacer matemáticas básicas. Artur absorbía el conocimiento con hambre insaciable, llegando a casa cada día con preguntas sobre todo lo que había aprendido. Pedriño, completamente recuperado de su neumonía, se había convertido en la mascota no oficial de la fazenda. Todo el mundo conocía al niño de cabello rizado que corría entre las casas, siempre sonriendo, siempre buscando aventuras. Los trabajadores le daban dulces cuando los tenían, le contaban historias, lo incluían en sus juegos. Un día, casi un año después de su llegada a la fazenda, Luis estaba revisando los registros de la última cosecha cuando don Joaquín entró al pequeño cobertizo que servía como oficina. «Luis, necesito hablar contigo». Luis se puso de pie inmediatamente, sintiendo una punzada de nerviosismo. Las conversaciones convocadas por el patrón podían significar cualquier cosa. «Siéntate», dijo don Joaquín, señalando la silla. Él mismo se apoyó contra el escritorio. «He estado observándote durante este año. Tú y tu familia han demostrado ser exactamente el tipo de personas que esta fazenda necesita. Trabajadores honestos, dedicados, que se preocupan por hacer las cosas bien». «Gracias, señor», dijo Luis, sin saber a dónde iba esta conversación. «Mi hijo menor, Ricardo, ha estado estudiando agricultura moderna en la ciudad. Técnicas nuevas, métodos científicos. Va a regresar el próximo mes para ayudarme a modernizar algunas operaciones aquí». Don Joaquín hizo una pausa. «Va a necesitar asistentes, gente que conozca esta tierra, pero que también pueda aprender cosas nuevas, gente de confianza». Luis sintió su corazón acelerarse. «¿Me está ofreciendo?» «Te estoy ofreciendo la oportunidad de trabajar directamente con mi hijo, aprender estas nuevas técnicas. Eventualmente, si funciona bien, podrías convertirte en algo como un capataz junior. No inmediatamente, pero con el tiempo». Don Joaquín lo miró directamente. «Vendrá con más responsabilidad, pero también con mejor paga, y con la oportunidad de realmente construir algo para tu familia». Luis no podía hablar. Un año atrás estaba parado entre los escombros de su casa derrumbada, sin nada, sin esperanza, sin futuro visible. Y ahora esto era más de lo que se había atrevido a soñar.
No tengo palabras para agradecerle, señor, finalmente logró decir. Entonces no digas nada. Solo prepárate para trabajar más duro de lo que has trabajado hasta ahora. Mi hijo es exigente. No tolera la mediocridad. Estaré listo, señor. Lo prometo. Esa noche, cuando Luis le contó a María Rosa sobre la oferta, ella lloró. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de la realización de que estaban realmente construyendo algo. Los niños no entendían completamente por qué sus padres estaban tan emocionados, pero captaron el ambiente de celebración y se sumaron con risas y abrazos. Sebastião, cuando se enteró de la noticia, le dio a Luis una palmada en la espalda. Te lo dije, el trabajo duro siempre encuentra su recompensa. Solo tomó un poco de tiempo. Pero la vida, siendo lo que es, nunca permite que la felicidad exista sin contrapeso. Justo cuando todo parecía estar alineándose perfectamente, cuando el futuro se veía más brillante de lo que había sido en años, algo comenzó a cambiar en la fazenda. Había rumores, susurros entre los trabajadores sobre problemas económicos, sobre deudas, sobre decisiones difíciles que don Joaquín tendría que tomar. Luis intentó no prestarle atención a los rumores. Los campos seguían siendo productivos, el trabajo continuaba como siempre. Pero había una tensión en el aire que no había estado ahí antes. João estaba más serio, más distante. Algunos trabajadores veteranos comenzaron a hablar sobre buscar oportunidades en otras facendas. Una noche, mientras Luis caminaba de regreso a su casa después de un día particularmente largo, escuchó voces elevadas viniendo de la casa grande. No quería espiar, pero las voces eran tan fuertes que era imposible no escuchar fragmentos de la conversación. Era don Joaquín y su hijo mayor, discutiendo acaloradamente sobre dinero, sobre bancos, sobre hipotecas. Luis aceleró el paso, sintiéndose incómodo por haber escuchado incluso esos fragmentos. Pero la semilla de preocupación había sido plantada. ¿Qué pasaría con ellos si la fazenda tenía problemas? ¿Dónde irían? Tendrían que empezar de nuevo otra vez, buscar otro lugar, reconstruir desde cero. La sola idea le revolvía el estómago. Esa noche, acostado en la oscuridad, Luis tomó la mano de María Rosa. ¿Alguna vez piensas en lo frágil que es todo esto? Susurró. Todo el tiempo, respondió ella, pero no podemos vivir con miedo constante. Solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo cada día y confiar en que será suficiente. Luis quería creer eso, necesitaba creer eso, pero había vivido suficiente para saber que a veces, no importa cuán duro trabajes, no importa cuán bueno seas, las fuerzas más grandes que tú pueden arrasar con todo lo que has construido. Ya lo había vivido una vez cuando su casa se derrumbó. ¿Tendría que vivirlo nuevamente? Apretó la mano de María Rosa un poco más fuerte, como si al sostenerla pudiera de alguna manera proteger todo lo que habían ganado, todo lo que habían construido. Pero en el fondo de su corazón sabía que algunas cosas estaban más allá de su control, y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Ricardo llegó a la fazenda un martes por la mañana, conduciendo un jeep cubierto de polvo del camino. Era un hombre de 32 años, alto y delgado, con anteojos de montura moderna y una forma de hablar que delataba sus años de educación en la ciudad. Traía consigo maletas llenas de libros, carpetas con documentos y una confianza que Luis reconoció inmediatamente como el producto de privilegios que él nunca conocería. Don Joaquín reunió a los trabajadores principales ese mismo día. Luis estaba entre ellos, sintiéndose extrañamente fuera de lugar junto a hombres que llevaban décadas trabajando esas tierras. Ricardo se paró frente a ellos con un pizarrón portátil, explicando conceptos que sonaban más a ciencia ficción que a agricultura: rotación sistemática de cultivos, análisis de suelo, técnicas de irrigación optimizadas, uso calculado de fertilizantes. La agricultura tradicional está bien, dijo Ricardo,
sus palabras cuidadosamente elegidas para no ofender, pero dejando claro su punto. Pero estamos en tiempos nuevos. Si queremos competir, si queremos sobrevivir, necesitamos adaptarnos, modernizarnos. Luis observaba las caras de los otros trabajadores. Algunos mostraban curiosidad genuina. Otros, especialmente los más viejos, tenían expresiones de escepticismo apenas disimulado. Habían trabajado estas tierras de cierta manera durante toda su vida. ¿Quién era este muchacho de ciudad para decirles que estaban haciendo las cosas mal? Después de la reunión, Ricardo se acercó a Luis. «Tú eres Luis, ¿verdad? Mi padre me habló de ti. Dice que tienes mente abierta, que te gusta aprender». «Intento hacerlo, señor», respondió Luis, sintiéndose evaluado. «No me llames señor, me hace sentir como mi padre». Ricardo sonrió, un gesto que humanizaba su apariencia anteriormente intimidante. «Vamos a trabajar juntos mucho durante los próximos meses. Necesito a alguien que pueda ser el puente entre las técnicas viejas y las nuevas, alguien que los otros trabajadores respeten, pero que también esté dispuesto a probar cosas diferentes». Durante las semanas siguientes, Luis se convirtió en la sombra de Ricardo. Aprendió sobre niveles de pH en el suelo, sobre cómo diferentes nutrientes afectaban el crecimiento de los cultivos, sobre patrones climáticos y cómo predecirlos. Ricardo le prestaba libros, aunque muchas de las palabras eran demasiado complicadas. Pero Luis perseveraba, preguntando cuando no entendía, anotando todo en un cuaderno que María Rosa le había comprado de la tienda. No todos estaban contentos con estos cambios. Había resistencia, especialmente de los trabajadores más viejos, que sentían que sus años de experiencia estaban siendo desvalorizados. Hubo discusiones acaloradas sobre métodos, sobre si las nuevas formas realmente funcionarían en esta tierra específica. Una tarde, mientras Luis supervisaba la implementación de un nuevo sistema de irrigación en uno de los campos, Sebastião se acercó a él. Su expresión era seria. «Ten cuidado, Luis», dijo en voz baja. «Estás haciendo muchos enemigos entre los viejos. Dicen que te crees mejor que ellos, que te olvidaste de dónde vienes». Luis sintió un nudo en el estómago. «Solo estoy haciendo mi trabajo. Solo estoy tratando de aprender». «Lo sé, y tienes razón en hacerlo, pero ten cuidado de no alienar a las personas que te apoyaron cuando llegaste aquí sin nada». Sebastião puso una mano en su hombro. «El progreso es bueno, pero no a costa de las relaciones que te sostienen». Esa noche, Luis reflexionó sobre las palabras de Sebastião. Había estado tan enfocado en impresionar a Ricardo, en demostrar su valor, que quizás había descuidado las relaciones con sus compañeros trabajadores. Decidió hacer un esfuerzo consciente de cambiar eso. Comenzó a tomarse tiempo para conversar con los trabajadores más viejos, pidiendo sus opiniones, incorporando su sabiduría cuando era apropiado. Lentamente, la tensión comenzó a disminuir. Mientras tanto, María Rosa enfrentaba sus propios desafíos con la tienda. La había expandido modestamente, agregando más productos basándose en lo que los trabajadores pedían frecuentemente. Pero llevar un negocio, por pequeño que fuera, significaba tomar decisiones sobre qué comprar, cuánto inventario mantener, cómo fijar precios justos. Don Joaquín le había dado considerable autonomía, pero eso también significaba considerable responsabilidad. Una tarde, un trabajador llegó a la tienda claramente borracho, exigiendo que le vendiera más cachaza a crédito. Ya le debía dinero de compras anteriores. María Rosa se negó gentilmente pero con firmeza. El hombre se puso agresivo, levantando la voz, acusándola de ser cruel y sin corazón. Luis escuchó la conmoción desde donde estaba trabajando en un campo cercano. Llegó corriendo, encontrando a María Rosa pálida, pero manteniéndose firme frente al trabajador borracho. Otros se habían reunido, observando la escena. ¿Hay un problema aquí?, preguntó Luis, colocándose entre el hombre y María Rosa.
El trabajador, un hombre llamado Dimas que había estado en la fazenda por años, lo miró con ojos vidriosos. Tu mujer no quiere venderme lo que necesito. Le estoy ofreciendo pagar después del próximo pago. Ya le debes 3 semanas de salario en compras anteriores, dijo María Rosa desde atrás de Luis. No puedo seguir dándote crédito hasta que pagues lo que debes. ¿Quién es ella para decidir?, gritó Dimas. Solo es una... Cuidado con lo que vas a decir, interrumpió Luis, su voz baja, pero con un filo peligroso. Ella está haciendo su trabajo. Si tienes un problema con las políticas de la tienda, habla con don Joaquín. Joao llegó justo en ese momento, habiendo sido alertado por uno de los trabajadores. Tomó control de la situación, llevándose a Dimas para que se calmara, pero el incidente dejó a María Rosa shakeada. Esa noche, en la privacidad de su casa, finalmente se permitió llorar. Tengo miedo, Luis, admitió. Nunca pensé que sería tan difícil. La gente puede ser tan cruel cuando no obtienen lo que quieren. Luis la abrazó. Lo hiciste bien. Mantuviste tu posición. Eso es lo que don Joaquín esperaría de ti. Pero ¿y si me odian? ¿Y si piensan que soy...? Que piensen lo que quieran. Estás haciendo tu trabajo con honestidad e integridad. Eso es lo único que importa. Pero Luis sabía que no era tan simple. En una comunidad pequeña como la fazenda, la reputación lo era todo. Un enemigo podía hacer la vida muy difícil. Tendrían que ser cuidadosos, diplomáticos, pero también firmes en sus principios. Los meses pasaron. El trabajo con Ricardo comenzó a mostrar resultados. Los campos donde habían implementado las nuevas técnicas estaban produciendo mejor que los tradicionales. Incluso los trabajadores más escépticos tenían que admitir que algo estaba funcionando. Luis se sentía orgulloso de ser parte de ese progreso, de estar aprendiendo cosas que algún día podría usar para mejorar aún más su posición. Artur cumplió 9 años. Ya no era el niño asustado que había llegado a la fazenda hace más de 1 año. Se había convertido en un muchacho confiado, curioso, siempre con un libro bajo el brazo cuando no estaba ayudando con pequeñas tareas. El joven estudiante que les enseñaba había comentado que Artur tenía potencial real, que con educación apropiada podría llegar lejos. Pedriño, ahora con 5 años, había comenzado también a asistir a las clases improvisadas. Era menos académico que su hermano, más interesado en correr y jugar, pero estaba aprendiendo sus letras y números básicos. Una noche, sentados en familia después de la cena, Artur hizo una pregunta que cambiaría el curso de muchas conversaciones futuras. «Papá, ¿por qué algunas personas son ricas y otras pobres?» Luis intercambió una mirada con María Rosa. Era una pregunta complicada, cargada de injusticias sociales que un niño de 9 años no necesariamente podía entender completamente. «Es una pregunta difícil, hijo», respondió Luis lentamente. «A veces es por suerte, nacer en la familia correcta, en el lugar correcto. A veces es por trabajo duro y decisiones inteligentes. A veces es injusticia pura. El mundo no siempre es justo». «¿Nosotros somos pobres?», preguntó Pedriño con inocencia. María Rosa sonrió tristemente. «Comparado con don Joaquín, sí. Pero comparado con cómo estábamos hace 1 año, somos ricos. Tenemos comida, techo, salud, familia. Esas cosas tienen valor». «Quiero estudiar», declaró Artur con súbita determinación. «Quiero aprender tanto que pueda tener un trabajo bueno, como el hijo de don Joaquín. Él estudió en la ciudad y ahora sabe cosas que nadie más sabe». Luis sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Quería que su hijo soñara grande, pero también sabía cuán difícil sería lograr esos sueños. La educación costaba dinero. Oportunidades para gente como ellos eran limitadas. «Entonces estudiaremos juntos», dijo finalmente. «Yo también estoy aprendiendo cosas nuevas con Ricardo. Podemos ayudarnos mutuamente». Y así lo hicieron.
Las noches en la casa número 7 se convirtieron en sesiones de estudio improvisadas. Luis compartía lo que aprendía durante el día, Artur compartía lo que aprendía en sus clases. María Rosa, mientras tanto, practicaba sus números y cuentas, mejorando constantemente en el manejo de la tienda. Incluso Pedriño participaba a su manera, practicando escribir las letras que su hermano le enseñaba. Fue durante este período de crecimiento y aprendizaje que los rumores sobre problemas financieros de la fazenda se volvieron más persistentes. Luis escuchó conversaciones susurradas sobre préstamos bancarios, sobre cosechas que no habían rendido lo esperado en años anteriores, sobre inversiones que habían salido mal. Don Juan se veía más viejo, más cansado. Había menos sonrisas, más reuniones cerradas con hombres de trajes que llegaban de la ciudad. Una tarde, Ricardo llamó a Luis a su oficina temporal. Su expresión era grave. «Luis, necesito ser honesto contigo sobre algo. La situación de la fazenda no es buena. Mi padre ha estado luchando con deudas durante años. Las nuevas técnicas están ayudando, pero no lo suficientemente rápido. Hay posibilidad de que tengamos que vender parte de las tierras. O peor». Luis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso para los trabajadores? Significa que probablemente tendremos que reducir personal, no inmediatamente, pero eventualmente. Ricardo lo miró con algo que parecía genuina preocupación. «No quiero que te sorprenda. Has trabajado duro, has aprendido mucho. Si llega a lo peor, te daré cartas de recomendación que te ayudarán a encontrar trabajo en otro lugar». «No quiero trabajo en otro lugar», dijo Luis, sorprendido por la emoción en su propia voz. «Este es nuestro hogar ahora. Mis hijos están creciendo aquí. Mi esposa tiene un lugar aquí. No podemos simplemente empezar de nuevo otra vez». «Entiendo, créeme, entiendo, pero necesitas estar preparado para cualquier posibilidad». Esa noche, Luis no le contó a María Rosa sobre la conversación. No quería preocuparla, no todavía. Quizás las cosas mejorarían, quizás encontrarían una solución. Pero por primera vez en meses, sintió ese viejo miedo familiar regresando, la incertidumbre, la fragilidad de todo lo que habían construido. Comenzó a trabajar aún más duro, llegando antes del amanecer, quedándose después del anochecer. Si iban a reducir personal, quería asegurarse de ser uno de los últimos en ser considerado. María Rosa notó su obsesión creciente con el trabajo y se preocupó, pero cuando le preguntaba, él simplemente decía que quería aprovechar al máximo las oportunidades que tenía. La tensión en la fazenda era palpable. Otros trabajadores también habían escuchado los rumores. Algunos comenzaron a buscar discretamente otras opciones. Otros, como Luis, decidieron aferrarse y esperar lo mejor. La comunidad que se había sentido tan sólida comenzó a mostrar grietas. Fue en medio de esta incertidumbre que sucedió algo que cambiaría todo. Una noche, un incendio estalló en uno de los almacenes de grano. Las llamas iluminaron el cielo nocturno, visible desde kilómetros de distancia. Todos los trabajadores salieron corriendo, formando líneas de cubetas desde el río, luchando desesperadamente por salvar lo que pudieran. Luis estaba en el centro de la acción, coordinando esfuerzos, gritando instrucciones, arriesgando su propia seguridad para salvar las provisiones que representaban meses de trabajo. El fuego finalmente fue controlado, pero no antes de que se perdiera una porción significativa del grano almacenado. Don Joaquín estaba parado entre las ruinas humeantes al amanecer, con el rostro cubierto de hollín y ceniza, mirando la destrucción con ojos que habían visto demasiado. Luis se acercó a él, también cubierto de hollín, exhausto pero vivo. «Lo siento, señor. Hicimos todo lo que pudimos». Don Joaquín puso una mano en el hombro de Luis. «Lo sé, todos lo hicieron, especialmente tú. Vi cómo coordinaste los esfuerzos, cómo mantuviste a la gente trabajando incluso cuando parecía inútil». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Este podría ser el golpe final.
No sé si podemos recuperarnos de esto. Luis sintió lágrimas quemando sus ojos, mezclándose con el hollín en su rostro. No eran solo lágrimas por la pérdida del grano, eran lágrimas por todo lo que ese incendio representaba, el fin posible de esta vida que habían construido, el regreso al camino incierto, la idea de tener que decirles a sus hijos que tendrían que moverse otra vez. Mientras el sol salía sobre los restos del almacén, pintando el cielo de colores que contrastaban cruelmente con la destrucción abajo, Luis se preguntó si alguna vez encontrarían estabilidad verdadera, si alguna vez podrían dejar de sentir que todo podía derrumbarse en cualquier momento, si alguna vez sus hijos conocerían una vida sin esa ansiedad constante que viene de vivir al borde de la supervivencia. Pero entonces sintió movimiento a su lado. María Rosa había llegado, trayendo agua para los trabajadores exhaustos. Artur y Pedriño estaban con ella, mirando el daño con ojos grandes y asustados. Su familia, todavía juntos, todavía enteros. Y en ese momento, parado entre las cenizas de lo que había sido y la incertidumbre de lo que sería, Luis tomó una decisión. No se rendirían, no importaba lo que viniera. Habían sobrevivido una casa derrumbada, días en la carretera, sin comida ni agua, enfermedades, tensiones y este incendio. Sobrevivirían lo que viniera después también. Porque eso era lo que hacían. Sobrevivían, y más que eso, luchaban por algo mejor. Siempre. Los días después del incendio se sintieron como caminar en un sueño oscuro. El humo había dejado una capa gris sobre todo, como si la facenda misma estuviera de luto. Don Joaquín pasaba horas encerrado en su oficina con Ricardo y otros hombres de la ciudad, calculando pérdidas, buscando soluciones que parecían cada vez más esquivas. Luis continuaba trabajando, pero había una desesperación nueva en sus movimientos. Cada tarea la completaba preguntándose si sería la última vez que la haría aquí. Cada conversación con otros trabajadores estaba teñida de la pregunta no dicha: ¿cuánto tiempo más tenemos? María Rosa intentaba mantener la normalidad en la tienda, pero las ventas habían disminuido. Los trabajadores estaban ahorrando, preparándose para lo peor. Ella entendía perfectamente esa mentalidad. Ella misma había comenzado a guardar cada moneda que podían ahorrar en una lata enterrada bajo el piso de su casa. Era su fondo de emergencia, su red de seguridad en caso de que tuvieran que huir nuevamente. Una semana después del incendio, don Joaquín convocó una reunión con todos los trabajadores. El silencio era pesado cuando se paró frente a ellos, su figura encorvada por el peso de décadas de responsabilidad. «No voy a mentirles», comenzó, su voz ronca. «La situación es grave. El incendio destruyó una cuarta parte de nuestras reservas. Combinado con las deudas existentes, estamos al borde». Hizo una pausa, mirando los rostros de hombres y mujeres que habían dado años de sus vidas a esta tierra. «He tomado una decisión difícil. Voy a vender la porción norte de la facenda. Con ese dinero puedo pagar las deudas más urgentes y mantener operando el resto». Un murmullo recorrió la multitud. La porción norte era significativa, casi un tercio de la propiedad total. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó alguien desde atrás. «Significa que tendremos que reducir personal, aproximadamente 10 trabajadores». Don Joaquín miró hacia abajo, incapaz de sostener las miradas de acusación y miedo. «Los que se vayan recibirán compensación justa y cartas de recomendación, pero sé que eso no es suficiente. Sé que muchos de ustedes han construido vidas aquí». El resto del día pasó en un nebuloso de ansiedad. ¿Quiénes serían los 10? ¿Cómo se decidiría? Luis sentía náuseas constantes. Había trabajado tan duro, había aprendido tanto, pero ¿sería suficiente? Esa noche, finalmente le contó todo a María Rosa. No podía seguir guardando el secreto, no cuando su mundo podía colapsar en cualquier momento. Ella escuchó en silencio, su rostro pálido bajo la luz de la lámpara de queroseno. «Entonces podríamos perder todo otra vez»,
dijo finalmente, no como pregunta, sino como triste confirmación de lo que ya sabía en su corazón. No lo sé. Quizás sí. Quizás no. Luis tomó sus manos. Pero esta vez somos más fuertes. Tenemos experiencia. Tenemos referencias. No estamos empezando desde cero completamente. Pero los niños, Luis. Artur está finalmente establecido en sus estudios. Pedriño tiene amigos aquí. ¿Cómo les decimos que tenemos que irnos otra vez? No había respuesta buena a esa pregunta, así que Luis simplemente la abrazó mientras ella lloraba silenciosamente contra su pecho. Los siguientes días fueron tortura. Joao comenzó a llamar trabajadores uno por uno a su oficina. Algunos salían llorando, otros salían con expresiones de alivio. La incertidumbre era peor que malas noticias, pensaba Luis. Al menos las malas noticias eran definitivas. Cuando finalmente llegó su turno, Luis caminó hacia la oficina de Joao con las piernas temblando. Encontró no solo a Joao, sino también a don Joaquín y Ricardo, esperándolo. «Siéntate, Luis», dijo don Joaquín. Luis se sentó, preparándose mentalmente para lo peor. «Queremos hablarte sobre algo», comenzó Ricardo. «Como sabes, estamos reduciendo personal, pero también estamos reorganizando roles, tratando de ser más eficientes con la gente que se queda». Luis asintió, sin confiar en su voz para hablar. «Has demostrado ser uno de nuestros trabajadores más valiosos», continuó don Joaquín. «No solo trabajas duro, sino que aprendes rápido, te adaptas y has ganado el respeto de otros trabajadores. Ricardo me ha dicho repetidamente que eres esencial para implementar las nuevas técnicas. No te vamos a despedir», dijo Ricardo directamente, viendo la tensión en el rostro de Luis. «De hecho, queremos ofrecerte un puesto formal como supervisor junior. Trabajarías directamente bajo Joao, supervisando a un grupo de trabajadores en los campos. Viene con aumento de salario y más responsabilidad». Luis no podía procesar las palabras. ¿Supervisor? ¿Aumento? Cuando había esperado ser despedido, le estaban ofreciendo una promoción. «Yo no sé qué decir», tartamudeó. «Di que sí», sonrió Joao, el primer gesto de calidez que Luis le había visto en días. «Alguien tiene que mantener a estos muchachos trabajando mientras yo me ocupo de las partes más grandes de la operación». «Sí, por supuesto que sí. Gracias. Gracias a todos ustedes». Esa noche, cuando Luis le contó a María Rosa, ella lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lloraron juntos, esta vez de alivio, de gratitud, de la comprensión de cuán cerca habían estado del borde y cómo milagrosamente habían sido jalados de regreso. Los 10 trabajadores que fueron despedidos partieron durante las siguientes semanas, algunos con amargura, otros con resignación. Luis ayudó donde pudo, dando referencias, compartiendo contactos de otras facendas donde sabía que necesitaban gente. Era lo menos que podía hacer, sabiendo que él fácilmente podría haber sido uno de ellos. Con su nuevo rol, Luis tenía más autoridad, pero también más presión. Supervisaba a 8 trabajadores directamente, asegurándose de que las nuevas técnicas se implementaran correctamente, resolviendo problemas, reportando a Joao sobre el progreso. Era agotador, pero satisfactorio de maneras que el simple trabajo físico nunca había sido. María Rosa también recibió noticias. Don Joaquín, impresionado por cómo había manejado la tienda incluso durante los tiempos difíciles, le ofreció expandir las operaciones. No solo vendería a trabajadores, sino que también comenzaría a comprar productos de pequeños agricultores locales para revender en el pueblo. Sería responsable de negociar precios, mantener calidad, manejar logística básica. «Es casi como tener nuestro propio pequeño negocio», le dijo a Luis una noche mientras revisaban números en su mesa de cocina. «Claro, es de don Joaquín, pero él confía en mí para manejarlo». La venta de la porción norte de la facenda se completó.
Con ese dinero, don Joaquín pudo pagar las deudas más urgentes y hacer algunas inversiones necesarias en equipo nuevo. La atmósfera en la fazenda comenzó a cambiar gradualmente. Había menos tensión, más optimismo cauteloso. Artur continuaba destacándose en sus estudios. El joven maestro había sugerido que con educación más formal, el niño podría eventualmente aspirar a algo más que trabajo manual. Luis y María Rosa comenzaron a soñar en voz alta sobre la posibilidad de enviarlo a una escuela real en el pueblo cuando fuera un poco mayor. Costaría dinero que apenas tenían, pero quizás, solo quizás, podrían lograrlo. Pedriño, aunque menos académico, mostraba un talento natural para entender plantas y animales. Pasaba horas observando los cultivos, haciendo preguntas sobre por qué crecían de cierta manera, cómo el agua los afectaba. Ricardo había notado este interés y comenzó a incluir al niño de 6 años en conversaciones sobre agricultura, explicando conceptos de maneras que un niño pudiera entender. Un domingo, casi 2 años después de su llegada a la fazenda, la familia caminó por los campos como habían hecho tantas veces. Pero esta vez era diferente. Luis no caminaba como un trabajador temporal agradecido de tener un lugar donde quedarse. Caminaba como alguien que pertenecía, alguien que había ganado su lugar a través de trabajo duro y determinación. Se detuvieron en una colina que miraba sobre los campos. El arroz ondulaba en olas verdes bajo el viento. A lo lejos, podían ver la casa grande, su propia casita, las otras viviendas de trabajadores. Era un pequeño mundo autosuficiente, y ellos eran parte integral de él. «Papá», dijo Artur, ahora de 10 años y luciendo más alto cada mes. «¿Recuerdas cuando nuestra casa se cayó en el sertón?» «Todos los días», respondió Luis honestamente. «A veces pienso que fue algo bueno». Luis lo miró sorprendido. «¿Por qué dices eso?» «Porque si no se hubiera caído, nunca hubiéramos venido aquí, nunca hubiera aprendido a leer bien, nunca hubiera visto todo esto». Artur hizo un gesto amplio hacia los campos. «Allá estábamos muriendo lentamente. Aquí estamos viviendo». Luis sintió un nudo en la garganta. Su hijo de 10 años había articulado algo que él mismo había luchado por entender durante 2 años. A veces las peores cosas que nos suceden nos llevan a los mejores lugares. No inmediatamente, no sin dolor y lucha, pero eventualmente. «Tienes razón, hijo», dijo finalmente. «No lo habría elegido, pero ahora que estamos aquí, no cambiaría nada». María Rosa tomó la mano de Luis. Pedriño corría adelante persiguiendo mariposas. Era un momento perfecto, uno de esos raros momentos donde todo se alinea y puedes ver claramente cuán lejos has llegado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Luis y María Rosa se sentaron afuera como siempre hacían. Pero esta vez, Luis sacó un pequeño sobre que había estado guardando. «¿Qué es eso?», preguntó María Rosa. «Ábrelo». Dentro había dinero, más dinero del que María Rosa había visto junto en mucho tiempo. «Luis, ¿qué?» «Son nuestros ahorros. Tu fondo de emergencia más mi salario extra de los últimos meses. He estado guardando cada centavo que podía». Luis tomó sus manos. «Es suficiente para inscribir a Artur en la escuela del pueblo el próximo año. Una escuela real, con maestros certificados, con libros de verdad». María Rosa comenzó a llorar. «¿Estás seguro? Es tanto dinero. ¿Y si algo pasa? ¿Y si necesitamos? Entonces encontraremos otra manera. Pero no podemos vivir toda nuestra vida preparándonos para desastres. A veces tenemos que arriesgarnos por algo mejor». Luis limpió sus lágrimas con sus pulgares. «Nuestros hijos merecen más que lo que nosotros tuvimos. Si podemos darles eso, aunque signifique sacrificio, vale la pena». Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. Artur fue inscrito en la escuela del pueblo. Cada mañana caminaba 5 kilómetros hasta allá, y cada tarde caminaba 5 kilómetros de regreso. Nunca se quejó.
Llegaba a casa exhausto pero con ojos brillantes, hablando sobre lo que había aprendido ese día. Luis continuó creciendo en su rol como supervisor. Había descubierto que tenía un don para liderazgo, para motivar a otros sin ser autoritario, para resolver conflictos antes de que escalaran. Los trabajadores bajo su supervisión producían consistentemente mejor que otros grupos. María Rosa expandió la tienda hasta el punto donde necesitaba ayuda. Contrató a una joven viuda que necesitaba trabajo, enseñándole lo que doña Neide le había enseñado a ella. Era extraño estar del otro lado, ser la que enseñaba en lugar de la que aprendía, pero también era satisfactorio. Don Joaquín, aunque todavía enfrentaba desafíos financieros, había logrado estabilizar la facenda. Las nuevas técnicas estaban funcionando. La venta de la porción norte, aunque dolorosa, había aliviado la presión de las deudas. No eran ricos, pero eran sostenibles. Una tarde, 3 años después de su llegada, Luis estaba supervisando la cosecha cuando don Joaquín se acercó a él. Había algo diferente en su expresión, algo que Luis no podía identificar completamente. «Luis, camina conmigo», dijo el viejo facendeiro. Caminaron en silencio durante varios minutos, hasta llegar a la misma colina donde Luis había estado con su familia meses atrás. «¿Sabes qué veo cuando miro estos campos?», preguntó don Joaquín. «Su legado, señor. Veo tiempo. Generaciones de mi familia trabajando esta tierra, construyendo algo que durara. Mi abuelo empezó con un pequeño pedazo. Mi padre lo expandió. Yo lo mantuve. Hizo una pausa. Ricardo se quedará cuando yo me retire, eso es seguro. Pero va a necesitar gente de confianza, gente que entienda tanto las viejas formas como las nuevas». Luis no estaba seguro de a dónde iba esta conversación. «Quiero ofrecerte algo», continuó don Joaquín. «Una participación pequeña en las ganancias. No mucho, pero suficiente para que tengas un interés personal en el éxito de esta facenda. Y con el tiempo, cuando Ricardo tome control completamente, quiero que seas su mano derecha oficial. No solo un supervisor, sino un socio menor en las operaciones». Luis sintió que el mundo se detenía. «Señor, yo no sé qué decir». «¿Por qué yo?». «Porque llegaste aquí sin nada y construiste algo. Porque cuando otros se rindieron, tú trabajaste más duro. Porque ves a mis trabajadores no como recursos, sino como personas». Don Joaquín finalmente lo miró. «Porque me recuerdas a mí cuando era joven, hambriento, determinado, dispuesto a hacer lo que fuera necesario». «Sí», dijo Luis, su voz quebrándose. «Acepto. Por supuesto que acepto». Esa noche, cuando le contó a María Rosa, no hubo lágrimas esta vez, solo sonrisas. Sonrisas de satisfacción, de logro, de la comprensión de que habían llegado a un lugar que nunca imaginaron posible 3 años atrás, cuando su casa se derrumbó en el sertón. Sentados afuera bajo las estrellas, con el sonido de sus hijos durmiendo pacíficamente dentro, Luis pensó en el camino que habían recorrido. Los días de hambre, las noches de incertidumbre, el miedo constante de perder todo. Y aquí estaban ahora, no ricos pero estables, no poderosos pero respetados, no sin preocupaciones, pero con esperanza sólida para el futuro. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo María Rosa de repente. «Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que estaríamos aquí, nunca lo habría creído. Habría pensado que era un sueño imposible». «Pero aquí estamos», respondió Luis. «Aquí estamos», repitió ella, apretando su mano. Y en ese momento simple, bajo ese cielo lleno de estrellas que habían visto desde tantos lugares diferentes, la familia que había perdido todo y reconstruido desde cero entendió algo fundamental. La vida nunca sería sin desafíos, pero con determinación, amor y un poco de suerte. Incluso las historias que comienzan con casas derrumbadas pueden terminar con cimientos más fuertes que nunca. Los años continuarían trayendo sus pruebas. Habrían más sequías,
más desafíos económicos, más momentos de duda. Pero también habría graduaciones escolares, celebraciones, nietos eventualmente, y la satisfacción profunda de saber que habían dado a sus hijos oportunidades que ellos nunca tuvieron. Arthur algún día iría a la universidad, algo que ninguna generación anterior de su familia había logrado. Pedriño se convertiría en un agricultor experto, eventualmente trabajando junto a Luis en la gestión de la fazenda. María Rosa expandiría su pequeña tienda hasta convertirla en un centro de comercio importante para toda la región. Y Luis, el hombre que llegó con nada más que su familia y su voluntad de trabajar, se convertiría en una figura respetada no solo en la fazenda, sino en toda la comunidad. Pero todo eso vendría después. Por ahora, en este momento perfecto 3 años después de comenzar su viaje, simplemente estaban juntos, habían sobrevivido, habían luchado, habían triunfado. Y eso era suficiente. Aquí en el canal Historias Narradas, creemos que cada persona tiene una historia de lucha y superación. Algunos comienzan con casas que se derrumban, otros con diferentes tragedias. Pero lo que todos comparten es la capacidad humana increíble de levantarse, de seguir adelante, de construir algo mejor de las ruinas de lo que fue. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país o ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo. Porque al final, eso es lo que somos todos, personas tratando de sobrevivir, de prosperar, de dejar algo mejor para quienes vienen después. Y si Luis y María Rosa pudieron hacerlo, quizás tú también puedas.